¿Listo? Bien, vamos a dar gracias a Dios por este día maravilloso, que no sé si ha estado más fresco, pero ha sentido mejor. Gracias a Dios por darnos un respirito, ¿eh? Y el Señor nos siga ayudando y fortaleciendo. Damos una muy cordial bienvenida a quienes están detrás de esa pantalla, a quienes pasarán por ahí, esperando siempre que la palabra de Dios haga su trabajo, que siempre hace, que corta como una espada de dos filos, para allá y para acá. Así es que hoy vamos a hablar del reposo de Dios. Del reposo de Dios. Cierren sus ojos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias, Padre, porque no cabe duda que dedicar nuestro tiempo, Señor, que no es nuestro, que es prestado a estudiar y aprender de lo que tú nos quieres enseñar a través de la palabra, Señor, es la mejor cosa que podemos hacer en nuestro tiempo de vida que nos das. Señor, permite que eso que aprendemos y que tú nos das a través de tu palabra, Señor, lo podamos poner en práctica para, Señor, crecer, madurar, ser fieles, ser obedientes y entrar en tu reposo. El reposo espiritual, Señor. El reposo que es mayor que cualquier otro reposo, Señor, que se pudiera mencionar con antelación o que se pudiera hoy decir, Señor, y hasta discutir, pero este reposo no tiene discusión, Señor. Gracias por tu reposo. Yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir en él y permite que podamos entenderlo para que así podamos vivirlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este reposo que el Señor proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Hemos estado viendo, yo recuerdo, no sé si fue a Jorge o ha venido siendo, que Jesús es mayor que todos los profetas, que todos los patriarcas, que cualquier otro personaje. Nuestro Señor Jesucristo es mayor. Entonces, no tenemos por qué compararlo con nada ni con nadie. Él es único. Y esta base bíblica de lo que vamos a ver, del reposo de Dios, está en Hebreos 4, del 1 al 13. Hebreos 4, del 1 al 13. Y hay una interrogante que a veces la gente se hace. Cuando oye hablar de reposo, cuando oye hablar de paz, cuando dice, ¿será posible encontrar un verdadero reposo en medio de tanto dolor y en medio de tanto afán? Ábranle por ahí a la hermana, porfis. ¿Usted qué cree? ¿Será posible encontrar
ese reposo que Cristo nos ofrece en medio de este mundo tan hostil. Mi hermanita Claudia, qué gusto verla. ¿Será posible? ¿Estás seguro? Claro que sí, ¿verdad? Es posible porque Dios lo dice en su palabra, ¿sí? Y que además encontrar en este reposo en medio de toda la locura del mundo es lo más bello que nos puede pasar. Si no encontramos este reposo, ¿sabe qué decía yo y pensaba yo anoche? Nos volvemos locos. Y además, perdemos algo bien importante, la vida eterna, ¿sí? Que a través de la salvación en Cristo Jesús podemos nosotros tener. Entonces, claro que es posible. Ahora, cuando hablamos de reposo, hablamos del reposo, bueno, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando decimos reposo? Descanso, ¿verdad? Descanso. Exacto. Paz, paz. Entonces, aquí estamos hablando, como dije desde el principio, y dice el título de nuestra lección, el reposo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entrar en el reposo de Dios? Tenemos que en este tema y a través de este reposo se repite la promesa, la invitación, inclusive algo así como una advertencia de que si no entramos a ese reposo, peligramos, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar ese reposo, tenemos que vivir en ese reposo. Ay, hermana, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. Sí, Dios sí lo sabe. Pero podemos vivir en ese reposo en los brazos de Dios, a pesar de lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, temamos y vemos que desde Hebreos 3, si nos vamos un poquito más atrás, desde Hebreos 3, que de hecho ya se debe haber tocado también, viene hablando de este reposo. Y vemos que hubo algo que impidió que el pueblo de Israel entrara en este reposo. ¿Qué fue? La infidelidad, que le podríamos llamar también. Y también, ¿qué le podríamos llamar? Sí, pero también, ¿qué le podemos llamar? Algo muy importante, que es contrario a la fe. Incredulidad. ¿Sí? Entonces, fue la incredulidad o la infidelidad. Para ser incrédulo es infiel. ¿Sí? Entonces, impidió que la generación que salió de Egipto entrara en la tierra de Canaán, entrara en la tierra prometida, que Dios les había ofrecido como un tipo de reposo. ¿Sí? Entonces, la promesa de entrar en su reposo todavía permanece. ¿Pero qué cree? Ahora es para todo aquel que quiera creer en él. Y es un reposo no de un lugar bonito, sino es un reposo de espiritual. Es un reposo espiritual, de una vida espiritual y una vida eterna. Pero ese reposo
desde aquí, desde que creemos en Él y somos fieles, obedientes, lo podemos disfrutar. Qué maravilloso. Muchos por no saber esto o por no entender esto, salen por una puerta falsa de esta vida. Lastimosamente, ¿verdad? La invitación sigue pues en pie y nosotros podemos entrar por fe. Por fe. La incredulidad es la única que puede provocar, fíjese, que no alcancemos el reposo que Dios tiene para nosotros. La incredulidad es lo que puede provocar y es la única que puede provocar eso. Ahora, ¿qué significa reposo? Ya dijimos, bueno, descanso. Pero desde el punto de vista espiritual, significa una libertad espiritual. ¿Qué pasó? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió a un reposo. ¿Por qué? Porque fue libre, ¿sí? Entonces, la libertad de un espíritu servil, porque así los tenían a ellos, sirviendo, ¿verdad? De una manera por demás, ¿cómo decir? Desgastante, cruel, inmisericordia, porque los obligaban a trabajar las 24 horas del día. No tenían reposo, no tenían descanso, ¿verdad? Entonces, es importante lo que nos dice Hebreos 4.1. ¿Qué dice Hebreos 4.1? Temamos y estemos al pendiente, ¿sí? En la promesa de entrar en su reposo. Porque algunos de vosotros puede ser que parezca no haberlo alcanzado. Entonces, sería algo muy lastimoso que perdiéramos ese reposo, ¿sí? Entonces, no es suficiente con decir, casi estoy en ese reposo. Ese casi indica que no estamos, ¿sí? En las cosas de Dios, el casi no sirve ni vale. No existe. Va a terminar pronto, ¿verdad? Entonces, frío. Sí, porque si eres tibio, si no eres ni una cosa ni otra, les podemos decir tibios aquellos que están con un pie en la ley y con un pie en la gracia. Mi esposo me enseñaba ayer, el pastor, que precisamente pues están así y así. Y eso es peor, hermano, porque frío pues es que no conoces. Y caliente pues bueno es lo que... Y me decía mi esposo que al estar así, ¿qué pasa? Dice que cuando alguien, la policía lo detiene o algo, luego los ponen con las piernas abiertas. Bueno, el que está así, con un pie allá y el otro acá, está totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque por eso los ponen así, para que no puedan defenderse, estén vulnerables, ¿sí? Y no tiren manotazos por allá o se escapen, ¿no? Entonces, comentaba yo con él esto y me enseñaba él esto. Entonces, es como el que corre. Anteriormente ponían mucho de ejemplo esto de las carreras, ¿no? Uno se lleva el premio. El que llegó en segundo lugar, pues casi, ¿verdad? Pero no fue el primero, entonces no llegó.
Entonces, así es la carrera de la vida que llevamos, pero nosotros la llevamos encaminada hacia el reposo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestro reposo, ¿de quién viene? De Jesús, de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien. Tenemos los objetivos de la lección. ¿Alguien tiene una pluma que me preste? Tenemos los objetivos de la lección que son: conocer el fin. Sí, hermano, cualquiera me sirve. Gracias. Conocer el fin con que fue instituido el día de reposo. Conocer el fin con que fue instituido el día de reposo. El 2. Valorar la promesa de reposo divino disponible para el pueblo de Dios. Porque tenemos promesa. Tenemos promesa, ¿sí? Valorar esta promesa. Y 3 es recibir y practicar la palabra del Señor con fe. Recibir, hay 2 palabras importantes, y practicar. Fíjense bien, ya sabemos, ¿verdad? Ya nos lo enseñaron, pero lo estoy practicando, lo estoy viviendo, voy en la carrera. Entonces, que estemos seguros que vamos en la carrera, mis hermanos. Entonces, recibir y practicar la palabra del Señor con fe para alcanzar el reposo. Fíjense que me gustó aquí de lo que me gustó aquí del expositor, que es mucho, pero a algunas cosas pues las fui un poco resumiendo. ¿Cuántos tienen su expositor? Ok. ¿Cómo es el punto en donde vamos a entrar? Dice, un encuentro con la verdad. Me encantó esta oración. Un encuentro con la verdad. Porque fíjese, hay quienes dejan lo torcido por la verdad. Y curiosamente, hay quienes dejan la verdad por lo torcido. ¿Lo había pensado? ¿Lo ha visto? Yo lo he visto muchas veces. Que estando en la sana doctrina y habiendo recibido una sana doctrina, de repente alguien les cuenta otras cosas. Y como dice, ¿quién es? Pablo, ahí en ese versículo que dice, ¿quién os fascinó? Que les dice a los Gálatas. ¿Quién los fascinó para traerles otro evangelio, otra cosa que no es? Gálatas insensatos, mejor y más claro no puede estar. Entonces, cuando yo veía esto, dije, me encanta que lo pongan así, un encuentro con la verdad. Porque tú y yo tenemos un encuentro con la verdad cada vez que escudriñamos la palabra de Dios. Pero tú decides hacerla tuya. Tú decides creerla. Tú decides vivirla, ¿sí? Entonces, tenemos como primer punto el reposo como descanso divino del séptimo
día. ¿Qué dice Hebreos 4:4? Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dice, en cierto lugar. Y ahí mismo, en el 10, ¿qué dice? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Sigue hablando del reposo. Pero dice que en cierto lugar. ¿En cuál lugar es donde alguien dijo del séptimo día? Que reposó el séptimo día. ¿En qué lugar es? ¿Sí saben quién fue? ¿Sí? ¿Quién fue? El que dijo esto. Que reposó el séptimo día. ¿Quién fue? ¿O en qué lugar? ¿Qué dijo, hermana? No, es más al inicio de Génesis. Es más al inicio de Génesis. ¿Quién fue el que reposó el séptimo día? Desde el principio dice, porque en algún lugar, dice, alguien ya lo dijo, que reposó el séptimo día. Desde entonces, ¿cuántos días se necesitaron para la creación? Correcto. 6 días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nomás 6 días? ¿El séptimo qué pasó? El séptimo, él descansó. ¿Y creen que él descansó o reposó? Porque se haya cansado. Entonces, ¿por qué dice que reposó? A ver. Pues para que quedara como ejemplo, ¿no? Ajá. La verdad, él, como sabemos que no se cansó, pues su reposo fue real en ese momento de que reposó de la creación. Todo estaba creado, ¿ya? Y vio que era bueno. Y le gustó lo que había hecho y dice, entonces, reposó. Disfrutó satisfecho de su creación. ¿Sí? Entonces, Todo era como tipo profético, hermana, porque si Dios trabajó los 6 días de la semana y descansó el séptimo, entonces eso también nos incumbe a nosotros como cristianos de trabajar 6 días y darle un descanso a nuestro cuerpo, bueno, un descanso para adorarle al Señor, que es para lo que estamos hechos. entonces, ¿desde dónde viene el que el hombre descanse un día a la semana? O el séptimo día, por decir, que para nosotros, pues no, bueno, según el calendario se cuenta domingo, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? Por eso el Shabbat es considerado el día de reposo y por eso hay una confusión muy grande, ¿verdad? Casi como haciendo mayor ese día, inclusive que Dios, ¿verdad? Que Jesús. Pero no es así. Es tan sencillo como que Dios nos dio una cabecita y una materia gris para entenderlo, sin complicarlo y sin estar viviendo bajo la ley
que solo era para aquel tiempo y para los judíos. Y si alguna cosa Dios les dejó establecida y les dijo, esto lo haréis permanentemente, fue para ellos, que hoy en día no tienen ya tampoco la obligación. Lo observan porque pues sigue siendo, o sea, está ese mandato, ¿no? Así es. Inclusive, hermana, es de pensarse de que, por ejemplo, no es específicamente el sábado el que tiene uno que descansar, porque si dice que no debemos de trabajar y no debemos de hacer nada, entonces los que tienen que realmente trabajar el día sábado, y si no lo trabajan, el mundo sería un caos, hermano. Comisión Federal, teléfonos, petróleo mexicano, Ay, todo. Entonces, para ellos no hay salvación porque no pueden descansar. por eso les dice, cuando los fariseos le cuestionan, ¿verdad? Que él enseñaba en sábado, el Señor Jesús. Enseñaba, sanaba, trabajaba, y por eso el Señor Jesús también lo dice. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El día de reposo no fue hecho por causa del hombre. Digo, al revés, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo. Ahora, si nos vamos más atrás, los israelitas, o en aquel tiempo el pueblo hebreo, como decíamos, no tenía descanso. Entonces, por eso también instituyó un descanso. Y está comprobado que el ser humano que no descansa ni un día no rinde igual. Sin embargo, como decíamos, hermano, se hace necesario que en algunos lugares se trabaje todos los días, pero por eso hay guardias. Hay guardias para que tenga su descanso de menos un día. ¿Se está entendiendo esto, mis hermanos? Si hay alguna pregunta, es el momento. Dice Colosenses, ¿Sí? capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Que nadie nos debe de juzgar por el día del reposo, porque es la sombra de lo que debe de venir, de lo que viene, el reposo en el Señor, lo que estamos viendo. Lea Mateo, ¿qué cita es? Colosenses. Colosenses 2, 16 y 17. Lea Mateo 12:8. Lea Mateo 12:8, por favor. Es Señor del día de reposo, mis hermanos. ¿Qué anda peleando la gente? ¿Qué dice Marcos 2:27? Ahí está. A ver, lean Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús vino para libertarnos de la ley. Y como nadie podía cumplirla, Él sí la cumplió. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿no? Él sí la cumplió.
Y ahora, ¿cómo pretenden determinadas personas observar la ley si nadie la puede cumplir? ¿Para qué la voy a cumplir a medias? ¿Sí? Si no se debe ni prender fuego ese día. Para algunos, en aquel tiempo de la ley, así lo dice. Sí. Entonces, no comen, ¿ok? Pero se dice que muchos compran su comida un día antes, ¿verdad? Pero son 2 comidas, 3 comidas. La cena del viernes, desayuno del sábado y comida del sábado. Humanamente nadie puede cumplir esa ley. Hermanos, todo, o sea, es ahora sí que una tontería, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene lo que quiere porque no escudriña, ¿sí? Porque da por hecho todo lo que le dicen. Entonces, bueno, oremos al Señor porque Dios traiga precisamente esto, un encuentro con la verdad, ¿sí? Un encuentro con la verdad. Entonces, fíjese, a grosso modo hemos visto precisamente desde la creación cómo inició esto del día de reposo, ¿sí? La tradición rabínica dice que el reposo de Dios continúa para siempre. Por eso no se menciona tarde y mañana del día séptimo. ¿Sí saben a qué se refiere? A ver, lea ese versículo. Cuando Dios creó en cada día algo, pero ¿qué dice del séptimo día? ¿Qué dice? Reposó. El versículo ahí del 2, de Génesis 2. Génesis 2. Génesis. Es el 3, ¿sí? A ver, vámonos a donde, un poquito atrás, que sería Génesis 1, donde habla de los días de la creación. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, dice. A ver, el 13 que dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. ¿Sí? Y luego los que siguen, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y luego, y fue la tarde y la mañana del día quinto, el 23. Para el sexto es el que ando. Aquí está. Y el 31, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero no está diciendo lo que aquí dice precisamente. No dice, y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Es a lo que se refiere aquí la tradición rabínica, ¿sí? Que el día séptimo no dice, y fue la tarde y la mañana, ¿sí? A eso se refiere. Bien. Tenemos que
En el punto, de hecho ya estamos, todavía estamos terminando el punto 1. Y en el punto 1 todavía, pues nada más para mencionar lo que ya dijimos, algunos no suspenden sus actividades en toda la semana. Está hablando de que aún así, como tú decías, cuando hay necesidad de toda la semana, pero aquí el expositor se está refiriendo a aquellos que pueden reposar y no lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren ganar más dinero económicamente, por lo que sea, quizá hay necesidad también, qué sé yo, pero a veces es importante poder tener ese día de reposo con el Señor, porque no solo es para que tú descanses, sino es también para que lo dediques, como lo decías en un principio, a meditar en el Señor, a aprender de su palabra. Entonces, no caigamos en cosas extremas, en donde por estar afanados, por tener más, no cultivemos nuestra vida espiritual. Eso es lo que nos quiere enseñar también. ¿Sí queda claro, hermanos? Bien. El reposo, el punto 2, el reposo como introducción a la tierra prometida. Ahí tenemos que está en Hebreos 4, 5, 8. Perdón, 4 del 5 al 8. Aquí vemos que apuntaba hacia un reposo divino. Precisamente vamos a verlo. Vamos a leer el 5. 4, 5, ¿quién lo lee? Hebreos 4, 5. El 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿El 5? No. Ah, sí. Y otra vez aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? A ver qué dice el 6. Por lo tanto, Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. se está refiriendo a la primera generación del pueblo judío, que no entraron por desobediencia, pero hoy en día también muchos no entrarán por desobediencia y por incredulidad. Y sabrán y conocerán y se les habrá dicho, pero no querrán aceptar. Y así lo vemos, hermanos. Así lo vemos. Por eso dice, el que tenga oídos, oiga. En realidad, muchos no quieren aceptar. Y es su decisión. Es su decisión. ¿Qué podemos hacer? Orar, ¿verdad? 40 años duró la caminata errante bajo la guía de Moisés. Y lo peor de todo fue que una generación completa, con la excepción de Josué y Caleb, murió y quedó sepultada en las arenas del desierto. Mira qué interesante es este punto. Sí. Entraron finalmente a Canaán los menores de ¿cuántos años? 20 años. De 20 años. Entonces, solamente entraron los que nacieron
bueno, ninguno más que la excepción de Josué y Caleb, ¿verdad? Sí, nada más. Pero había una promesa de bendición para el pueblo. Sí la había, ¿sí? Y la sigue habiendo, ¿sí? Porque el Señor había otorgado a Abraham una extensión de tierra como propiedad. Entonces, alguien iba a disfrutar de esta proporción de tierra. Entonces, se supone que le bajé, ¿verdad? Sí, en serio. Y a veces sin querer yo le bajo y no oigo que me llaman. Era Mariela. Sí. No se baja. Perdón, hermanos, déjenme. Llévatelo. Entonces, Jehová conoce las necesidades de los suyos. Y fíjese, todo este tiempo, 40 días, 40 noches que anduvieron vagando en el desierto, perdón, se antojaba años. ¿No se antojaba precisamente un reposo? ¿No creen? Si nosotros con un día que andemos para allá y para acá, ¿verdad? Llega el momento que ya queremos el momento del reposo, ¿verdad? Del descanso, ¿sí? Entonces, ya se antojaba para ellos precisamente entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y le tocó a Josué precisamente repartir la tierra, ¿sí? Ese era un tipo de reposo al que iban a entrar. Tener su pedazo de tierra, ¿verdad? A un lugar, ajá. Pero esta es una situación que todavía no termina de definirse. ¿Sí saben por qué lo digo, verdad? Porque ellos todavía no han logrado, no están ni siquiera en la tercera parte de sus tierras. Porque, pues cuando ya se hicieron nación, no les dieron todas sus tierras. Pero ya le bajaste, porque no sé por qué está suena y suena. No. Entonces, aquí tenemos precisamente esa situación, que todavía no la tienen por completo. ¿Y por qué no la tienen por completo? Por lo mismo que hemos venido diciendo, por su incredulidad y desobediencia, ¿verdad? Sí, entonces es importante que veamos como un ejemplo a ellos para que nosotros no caigamos en lo mismo, hermanos. Para que nosotros cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, ¿sí? Y para que no demos tregua ni un centésimo en cuanto a nuestro caminar con Dios, al reposo divino, al reposo con Dios, a buscar los brazos amorosos de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante, la tierra de la promesa es entonces un tipo de reposo divino. Fíjese, dice tipo, un tipo de reposo divino. O sea, está apuntando al reposo espiritual que llegaría el reposo espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Josué, su nombre es Jesús también.
su nombre. Entonces, el primer Jesús les dio un reposo que no era el divino, pero era un tipo de reposo, porque vendría posteriormente el reposo divino a través de nuestro Señor Jesucristo, que es mayor que Josué, que es mayor que Moisés, que es mayor que cualquiera de los que los judíos hoy todavía pues de alguna manera veneran, porque pues fueron sus caudillos, como Moisés, ¿verdad? Josué. Entonces es importante esto, pero es lo que dice Hebreos 4:8. ¿Qué dice Hebreos 4:8? Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, esto quiere decir de otro reposo, ¿sí? Sí, hermanos, ahí está un poco como difícil de entender. No hablaría después de otro día. ¿Por qué? Porque en el 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este es el otro día que se refiere en el anterior, hermana, ¿sí? Entonces, el de Josué no era un reposo espiritual. ¿Alguna pregunta? Por favor, no se quede con la duda. El punto 3 habla de el reposo como condición de comunión ininterrumpida con Dios. Ahí ya entra el versículo 9 al 11. No hay otro reposo, mis hermanos. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Sí? Entonces dice, el reposo como condición de comunión ininterrumpida con Dios. Y dice, por eso dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien. Entonces, la promesa del reposo divino para su pueblo no agota su cumplimiento todavía. Todavía hay tiempo, hermanos, de entrar a este reposo divino. Todavía hay tiempo. Y aprovéchelo. ¿Sí? Todavía tenemos abierto el tiempo, ¿sí? A veces abrazamos otras cosas que nos aíslan un poco del reposo divino. El querer permanecer en algo que quizá nos ha hecho daño, ¿sí? Hay tantas cosas por las que el ser humano se aísla a veces un poco de ese reposo divino, ¿sí? Y se encierra en sus propias necesidades, sufrimientos, pensando que ya no hay otra cosa que hacer. Y qué mejor oportunidad, que todavía tenemos la mejor cosa: entrar al reposo divino. Yo no he tenido reposo en esta vida. Normalmente no tenemos reposo en esta vida. Normalmente detrás de un problema se viene otro. ¿Sí o no? Siempre hay algo, hermanos, siempre hay algo. Pero lo importante es
que podemos correr al reposo espiritual, a los brazos de Jesucristo, ¿sí? Y no salirnos de ahí. Es como el niño que al no ver a su mamá llora. Y se puede acercar quien sea y tratar de contentarlo, pero el niño no va a dejar de llorar hasta que no vea a su mamá. Y nosotros, hasta que no corramos a los brazos del reposo divino. Entonces, hay cosas que pareciera que nunca las vamos a superar, pero en el reposo divino, claro que las podemos superar, ¿sí? Bien. En la toma de Canaán, hasta la fecha, lo que ella decía, no se ha cumplido a cabalidad la posesión de la tierra, pero estamos ciertos de que la desidia de Israel, yo dijera aquí que la desobediencia y rebeldía de Israel, ¿verdad? Sí, en ninguna manera anula la promesa de Dios. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay una corriente que dice que nosotros los cristianos hemos venido a tomar el lugar del pueblo judío. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes, porque no han reconocido al Mesías, ¿sí? Por todas esas cosas. Entonces muchos dicen que ahora el pueblo cristiano, nosotros tomamos ese lugar y no es así. Ellos no han perdido su lugar a los ojos de Dios. Él tiene misericordia de nosotros, también somos sus hijos, pero no le hemos quitado el lugar a nadie, ¿sí? Y entonces es algo que se ha vuelto una corriente muy fuerte y claro que el pueblo judío al saberlo están sentidos, están dolidos, pero no es así, no es así. Entonces llegará el momento en que la nación del pacto ocupará toda la extensión territorial mencionada en la Escritura. O sea, los judíos van a lograr tener su espacio. No va a ser fácil. Ustedes ven todo lo que está pasando, ¿sí? Pero el Señor Jesús viene en su auxilio y viene para que le reconozcan que Él es su Dios, que Él es su Mesías y sacarlos del error. Entonces, vamos a ver Hebreos 4:9, de hecho ya lo leímos. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El 10 también ya lo leímos, ¿sí? Entonces, procuremos pues entrar. Señala la Reina Valera 1960 y me fui a buscar. Dije la Reina Valera 60. Quiero ver si es cierto. Así dice la Reina Valera. Procuremos pues entrar. Tú, yo, procuremos pues entrar. Y luego también nos dice aquí el autor, démonos prisa. Traduce la Nácar Colunga. Entonces la Nácar Colunga dice, en vez de procuremos, que es el 11, dice, démonos prisa. ¿Cómo parafrasean las palabras? Pero fíjese, es de reconocerse que nos están apresurando. Vamos, hermanos, procuremos pues entrar, ¿sí? Y nos anima y dice, démonos prisa. Entonces, mis hermanos, en el reposo de Dios, ¿será que no tenemos que hacer ningún esfuerzo? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que aquí
no lograrlo. sin lograrlo. Le faltó agregar, procuremos diligentemente, Ajá. pues, entrar en aquel reposo. Como dice el Nácar Colunga, ¿no? Démonos prisa. Démonos prisa, ¿verdad? Es mucho mejor que procuremos. Entonces, hermanos, sí tenemos que hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque si tú no decides hacer este esfuerzo, si tú no decides entrar, si tú no decides ir, si tú no dices yo quiero estar, entonces yo quiero estar y yo voy a ser fiel. ¿Sí? Fiel en todo con el Señor. Entonces sí requiere un esfuerzo. Tu voluntad, tu deseo, el hacer las cosas. Entonces, que quede bien claro que sí tenemos que esforzarnos, ser diligentes, darle continuidad a esto y además tener fe, ¿sí? Entonces, debemos también ser sumisos y obedientes, hermanos, ¿sí? Sumisos y obedientes a la voluntad de Dios para no ser excluidos como Israel fue excluido. Entonces, no solo se trata de oír y de recibir la palabra, sino de entender, creer y vivirla. Hebreos 4:2 ahora nos manda al inicio, ¿sí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Vamos a ver, ya estamos terminando. Y dice que Dios hizo una promesa. Israel respondió con incredulidad. Dios proveyó una casa para Israel, pero Israel prefirió el desierto. Y Dios fue fiel, pero Israel se rebeló contra Dios. Entonces, vemos que Dios cumple. El que no cumple somos nosotros. Y nos vamos al final. El impacto en la vida diaria. La invitación no ha caducado, hermanos. Esta invitación está vigente, afortunadamente, pero tiene un tiempo perentorio, un tiempo en que se va a terminar, ¿sí? Y esto es que usted y yo tenemos que decidirnos a buscar este descanso eterno. Nosotros llegaremos a la meta si el temor del Señor nos acompaña. Nosotros llegaremos a la meta si somos sabios y nos dedicamos a vivir en sumisión total a la palabra divina. Y nos remite a Hebreos 4:1. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Así es. Y no lo alcance yo, ¿verdad? Bien, entonces, pues con esto terminamos, hermanos. Esta hermosa clase del reposo en el Señor. ¿Cuántos? Yo no les voy a preguntar cuántos quieren vivir en el reposo, les voy a preguntar
¿Cuántos viven ya en el reposo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Quiero oírlos. Gloria a Dios. Yo también con ustedes. No nos salgamos de ese reposo, ¿sí? No nos salgamos. Vamos corriendo la carrera, porque aquí no va a ser solo de uno. Si usted se apura a correr la carrera, llegamos a la meta todos. ¿Sale? Ok, preguntas. Aquí va a decir una F si es falso o una B si es verdadero, ¿sí? Entonces, dice, en 7 días creó Dios todos los elementos del mundo. Muy bien. En la ley se nos ordena guardar el día domingo. Oh, qué aplicados. El día de reposo es para olvidarnos de todo y así descansar. Ninguna israelita que salió de Egipto entró, aquí dice, en la Canaán, en la tierra de Canaán. O sea, nadie entró en la tierra de Canaán. Dice aquí, yo digo que está mal escrita porque dice, ninguna israelita que salió de Egipto entró en la... Es verdadero porque fueron 2 hombres. Ninguna israelita que salió de Egipto entró... No, pero si decimos que verdadero, entonces nadie entró. Ah, ¿se refiere a mujeres? Bueno, yo aquí lo tengo como verdadero también. Ninguna israelita, es decir, ninguna mujer que salió de Canaán entró. Se refiere entonces a mujeres. Exacto, que salió de Egipto. El 5 y el último. Se entra en el reposo divino sin esfuerzo de nuestra parte. Gloria a Dios. 10. No, voy a poner 12. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a retener lo que a través de estas lecciones nos está enseñando. Y dejo el lugar. Sí, muy bien, hermanos. Excelentes. No podemos decir en este momento, excelente esta clase. No. Es que todas han venido a ser excelentes. Todas tienen ese calificativo porque nos va cimentando cada día más en el camino, en el terreno que el Señor nos ha descrito y nos ha señalado. Entonces, lo seguimos invitando a que nos siga acompañando en estas clases tan tonificantes y que a usted lo va discipulando y a nosotros nos va alimentando enormemente y enriqueciendo para seguir trabajando en la obra de nuestro Señor. Gracias por su asistencia, iglesia local. Gracias por nuestros hermanos tras esa pantalla. Estamos a punto ya de concluir esta transmisión y los invitamos a seguir nuestras transmisiones. Le aseguro que usted va a crecer espiritualmente, porque estamos predicando sana doctrina y porque estamos enseñando sana doctrina. Nada de nuestra cosecha, nada de eso.
Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con todo lo que nos rodea. ¿Qué cree que acabamos de ver y se hizo viral en el chismoso? ¿Cuál es el chismoso mundial? ¿Cuál? Facebook. Fíjese nada más hasta dónde está llegando la gente y la fantasía. Hay una iglesia que se hace llamar Iglesia de los Últimos Tiempos, pomposamente. Y hay un apóstol que ellos tienen, pseudo apóstol, aclaro, y otro director de la asociación. Entonces dice el apóstol, tal día yo recibí una instrucción directa de Dios y me dijo que tiene lugares en el cielo, tiene terrenos celestiales disponibles. Escúchelo bien. Terrenos celestiales disponibles. Y están a la venta y usted ya los puede adquirir. A $100 el metro cuadrado. ¿Cuántos son $100? ¿Cuántos son $100? No, $100 son 1,710 pesos, ¿no? Está a 17 y fracción. Como 1,700 pesos el metro cuadrado. Bueno, ¿y qué creen, hermanos? Que la gente lo va a creer. Y está dando ahí la web, el lugar de información, y va a ser un sacadero de dinero enorme. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, es irrisorio, pero es lamentable y es triste que tanta gente esté pereciendo y se esté perdiendo por falta de conocimiento. Por eso lo invitamos a seguirnos. Le hacemos una cordial invitación abierta, que no se va a arrepentir, y si usted y su corazón anhela estar en la presencia de Dios cuando usted muera, porque le tengo una noticia, usted va a morir. Es lo más seguro que tiene. No es el seguro de vida. Usted va a morir, que está tras esa pantalla escuchándonos en este momento. Pero hay un lugar allá, si buscamos la presencia de Dios. Así que gracias a Dios, amados hermanos, por esta hermosa enseñanza que hoy recibimos. Vamos a despedirnos. Es el estudio bíblico sistemático de crecimiento y de discipulado que la Iglesia Árboles junto al Río tiene a bien transmitir miércoles a miércoles. Y también, bueno, lo tenemos los domingos, pero los domingos no lo estamos transmitiendo todavía. Sí, la escuela dominical, excelentes clases, excelentes lecciones que tenemos. Los seguimos invitando a que nos acompañen. Bien, la iglesia se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble de la colonia de Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Y nuestra actividad es a partir de las 9 de la mañana los domingos y los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Los invitamos. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, los invitamos a que nos sigan acompañando en estas transmisiones. Y les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Y cuídese, tome mucha agua para soportar estos calores. Dios les bendiga. Listo, muy bien.
Pues póngase de pie, hermano, vamos a levantar nuestras ofrendas